Ok, vamos a tomar la última parte de toda esta serie que se llama Fundamentos sobre la Roca. Vamos a cerrar con este tema de la iglesia y es un tema que a mí me ha bendecido bastante y a lo largo de toda esta serie, si usted se recuerda, hemos estado viendo tantos aspectos importantes, fundamentales de nuestra fe. Hemos visto a través de estos domingos que lo que nosotros creemos importa y es aplicable a nuestras vidas en tantas maneras. Empezamos desde viendo que la Biblia era la palabra de Dios. Hablamos de la naturaleza de Dios. Hablamos de la persona de Jesús, de la expiación, de la gracia del Espíritu Santo, de tantas verdades fundamentales, el retorno de Cristo. Tantas áreas que espero que les hayan bendecido y reafirmado en lo que nosotros creemos. Y no perdamos de vista por qué empezamos esta serie, por qué retomamos esto. Habíamos estado hablando desde los primeros domingos de este año sobre reforzar los fundamentos de nuestra fe. Empezamos a hablar los primeros domingos del año sobre los vientos de doctrina que en este tiempo se iban a levantar, enseñanzas anticristo, tantos engañadores que en este tiempo vendrían, y que nosotros debemos de ser personas que hacemos lo que la iglesia del primer siglo hace. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál debe de ser entonces la clave para no andar divagando doctrinalmente? Perseverar en la doctrina que hemos nosotros aprendido de Cristo. Esto es lo que hemos estado haciendo. Entonces, el asunto con la iglesia es que no que sea correcto o incorrecto, pero quizás sea más fácil poner nuestro énfasis al reforzar los fundamentos doctrinales en la salvación, en la venida de Cristo, en la resurrección, y todo esto sería correcto. Pero el tema de la iglesia no siempre es reforzado o considerado dentro de esta categoría. Y entonces sucede que algunos cristianos descuidan la doctrina fundamental de la iglesia y empiezan a ver la iglesia a través de unos lentes. Y esos lentes se llaman las experiencias que yo he tenido con las personas de la iglesia. Y voy a hacer una prueba yo sé que me voy a poner la navaja en el cuello, pero nomás para que vean de qué estoy hablando. ¿Alguien aquí ha tenido una experiencia negativa con alguien de la iglesia, de esta o de otra iglesia? Levante su mano. Santo. ¿Alguien aquí ha visto alguna complicación o algo complicado con una persona que tenía un cargo en la iglesia? Levante su mano. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido roces con alguien? Híjole, pues casi todos estamos levantando la mano. ¿Y qué pasa? Que cuando no entendemos bien la doctrina de la iglesia, vemos la iglesia a través de estas relaciones negativas, a través de estas experiencias. ¿Y qué sucede? Pues vemos la iglesia y y ya no queremos congregarnos, y ya no queremos esto, y empezamos a ver la iglesia a través quizás de un corazón lastimado, y definitivamente no es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros pensamos en la doctrina cristiana de la iglesia, no sé si viene una claridad doctrinal a nuestras mentes, pero cuando nosotros pensamos en una iglesia en particular, inmediatamente vienen a nuestras mentes una serie de detalles, ¿verdad? El logotipo, que si está feo o que si no, y el cómo le hacen para dar la bienvenida, y que si el pastor predica así, que si la alabanza de esta manera, que si ponen lucecitas, que acuérdate este secretito que por ahí cometieron. Y como que esas características son las que vienen a nuestra mente cuando pensamos en el concepto iglesia. ¿Y qué sucede? Que si nosotros lo vemos de esta manera, la mayor parte del tiempo es altamente probable que encontremos tropiezo en esto que el Señor le ha llamado iglesia. La idea es que nosotros no pasemos por alto el significado que realmente tiene la iglesia. Sucede que muchas veces no escuchamos lo que Dios quiere decir acerca de la iglesia, porque el ruido de nuestras experiencias habla más fuerte. Le ha tocado, yo no sé si alguien que esté cerca del abanico, el abanico no lo deja escuchar, pero a mí me pasa que a veces cuando hay un ruido cercano, no me deja oír con claridad cuando alguien me está hablando. Y entonces, pues, para evitar todos los gritos que Karina me hace en la casa, yo siempre pongo música bien alto, bien fuerte, y entonces ya me hago como que no la oigo, y no sé si lo dije o lo pensé. Pero así como un abanico, como un motor o como un ruido cercano,
Estas experiencias nos pueden robar de escuchar lo que Dios tiene que decir de la iglesia. Y entonces miren, pensemos de esta manera. Cuando vamos a la Escritura y vemos todas las metáforas o ilustraciones o comparaciones que la Escritura o Dios en la Escritura tiene de la iglesia, fíjense lo que encontramos. Aparecen aquí en pantalla para aquellos que quieren tomar notas. Si ustedes encontraran Efesios 1:22, no lo tienen que hacer, solamente pueden tomar ahí notas aquellos que lo hagan. Se menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquellos que han pasado por alguna lesión o alguna enfermedad ya se han dado cuenta qué importante es cada parte del cuerpo, ¿verdad? Sobre todo los hombres que somos bien rajones para el dolor, y las mujeres dicen amén, una cortadita y ya queremos estar internados ahí en el seguro, ¿eh? Pero te cortas un dedito y te das cuenta cómo te hace falta. Cuando yo me lastimé la espalda, que estuve tirado ahí varios días, uno pudiera pensar, no, pues lo más importante es que la mente y el corazón estén saludables. Pues mi mente y mi corazón estaban al 100% y yo no me podía ni levantar. Y entonces de veras que hasta agacharse a ponerse los calcetines, ¿verdad? Uno ignora el valor que el cuerpo tiene. Déjenme utilizar la metáfora y aplicarla al cuerpo. Algunos de ustedes son calcetines. Qué importante es para el cuerpo que todos estemos saludables. Cuando uno de ustedes doctrinalmente o emocionalmente no está saludable, todos los demás nos vemos en la necesidad de cargar un poco más sobre nuestros hombros. Necesitamos a cada integrante de esta congregación, y eso es lo que Dios quiere decir con que somos su cuerpo. Efesios 2:19, el Señor llama a la iglesia su casa, su familia. Y ya familita, ¿verdad? Que el Señor ha escogido para sí mismo. Imagínense que de repente usted fuera debajo de un puente o algún lugar, hay unas tapias, y encontrara ahí a 2, 3 sin hogar y 2, 3 malandrines, ¿verdad? Y dijera, ahora todos ustedes van a ser mi familia, y se los lleva a vivir a su casa, huelan como huelan y estén como estén. Pues es lo que el Señor ha hecho. Nos ha aceptado casi estando indigentes y en pecado. Y yo sé que alguien por allá o por acá va a decir, no, si yo no necesito ir a un puente, si esos ya están ahí en mi casa. Pero bueno, esa sería otra historia también. En Efesios 2:21 en adelante menciona que la iglesia es el templo en donde el Señor ha depositado el Espíritu Santo en los corazones de todos los que nos reunimos y nos consideramos la iglesia. Si avanzamos más adelante en el libro de Efesios, en el capítulo 5, vamos a encontrar que el Señor llama a la iglesia su esposa. Este es el valor y la perspectiva que Dios tiene de la iglesia. Como dije al principio, nosotros vemos la iglesia a la luz de malas experiencias, malos líderes, hipocresía, heridas, traiciones, etc. Y ese es el ángulo en que nosotros vemos la iglesia. Y Dios ve la iglesia y la ve como mi amada, mi esposa, mi familia, el templo donde yo quiero habitar. Entonces quizás sea muy bueno irnos nosotros recorriendo y empezar a ver la iglesia de la forma en como Dios quiere que veamos la iglesia. Piensen en esto: ¿cómo pudiéramos nosotros afirmar que conocemos a Jesús y que amamos a Jesús, pero al mismo tiempo somos indiferentes con su esposa y queremos relacionarnos con Jesús, pero no queremos relacionarnos con su esposa? O sea, qué complicado sería para alguien invitar un matrimonio a su casa y, oye, pues te quiero invitar a una carne asada. Sí, órale, qué padre, pero no traigas a tu esposa. Sería al revés, ya no traigan al marido, que es el más tragón. Pero es lo que estaríamos diciendo cuando aquellas personas dicen, no, yo tengo una relación con Jesús y ahorita no me estoy congregando, pero yo oro y yo leo la Biblia y yo tengo una relación con Jesús. ¿Cómo pudiéramos amar a Jesús y querernos relacionar con Jesús si no nos queremos relacionar con su esposa, con su familia? Para muchos personas quizás tengan el concepto también de que la iglesia es como una gasolinera. Y entonces la gente dice, a mí me gusta la gasolina. Y las hermanas dicen, dale más gasolina. Y cuando las personas dicen, yo voy a alimentarme
espiritualmente a esta congregación, están automáticamente diciendo que la iglesia es una gasolinera en donde se están recargando. Uno va a la gasolinera y se recarga, pero ¿sabe qué sucede con esa gasolina? Aparte de que nos cuentean ahí con la bomba, no es cierto que litros de a litro. ¿Sabe qué sucede? Encendemos el carro y utilizamos la gasolina para transporte y para tantas cosas. No es ninguna nueva revelación lo que yo estoy diciendo. El asunto con la iglesia es que no podemos verla solo como una gasolinera y decir que nos gusta la gasolina, nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. No queremos relacionarnos. Yo voy los domingos, me congrego, pero yo no quiero relacionarme con nadie de los que están aquí. Yo no quiero servir, yo no quiero ir más allá, yo no quiero esto. No sucede así. La idea de nosotros ser alimentados, lo cual es correcto, que ustedes vayan a una congregación y donde puedan ser alimentados. Pero ¿qué vamos a hacer con ese alimento? Ese alimento se tiene que traducir en varias cosas: amar a los demás, servir a los demás, servir al Señor, cubrir las necesidades. Entonces es correcto que nosotros no solo nos alimentemos, sino también ayudemos a otros a ser alimentados. ¿Me logro explicar? La iglesia no es un lugar para sentirnos mejor únicamente. Sí se siente muy bien. Pregúntenle a mi esposa cómo se siente hoy y se siente muy bien. Pero la iglesia no es únicamente un lugar para sentirse mejor. Es un lugar para ser mejor. Es un lugar para que nosotros ayudemos a las demás personas a ser mejores en su vida, con misericordia y con gracia, pero animarlos y ayudarlos, y cuando sean débiles, fortalecerles. Entonces es necesario que nosotros estudiemos bíblicamente, ¿verdad?, correctamente lo que la Biblia dice de la iglesia, los planes que el Señor tiene para la iglesia, el propósito que Dios tiene para la iglesia, la misión que Dios le ha dado a la iglesia, y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo la ven? ¿Alguien que se quiera rajar? Muy bien, al final quieren llevarse ustedes este pensamiento: la iglesia es tan valiosa para el Señor que derramó su sangre para rescatarla. La iglesia es el medio por el cual Dios ha decidido realizar sus propósitos en cuanto a nosotros y el mundo. Finalmente, la iglesia es el medio por el cual Dios ha querido mostrarse al mundo. Quizás haya carga en los corazones de los misioneros y de los evangelistas por ir a las naciones y predicar el evangelio, por ir a las calles y predicar el evangelio, y sería un sentir totalmente correcto. Pero si una persona decidiera ir a una nación y predicar el evangelio, en el momento en que hay el primer convertido, se necesita automáticamente la iglesia para que ese convertido tenga una familia, para que ese convertido conozca la doctrina a través del discipulado y a través de la comunión, para que ese convertido pueda unirse a otros que han confesado lo mismo que él ha confesado. De manera que la iglesia es el paquete completo en el que Dios ha decidido revelarse, mostrarse y conquistar este mundo que duele por el pecado. Entonces vamos a empezar de una manera bien ordenada. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es cuatro paredes. Cuando vamos al estudio de la escritura, encontramos esta palabra iglesia. Si estudiamos su palabra original en el griego, idioma griego, encontramos que iglesia es eclesia, se pronuncia casi igual, y significa fuera, y significa llamar. Básicamente iglesia significa llamar fuera. Significa que Dios ha llamado a las personas y les ha dicho: hey, sálganse de ese hoyo, vengan acá, sean parte de mi familia. Y eso es lo que la Biblia dice que es la iglesia. Si ustedes me acompañan en sus Biblias a 1 de Pedro 2:9, vamos a ver más claramente cómo es esto. 1 de Pedro 2:9. Dice 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Esto es
la iglesia. Aquellos que toman nota, ustedes pueden escribir ahí 2 Timoteo 2:9. En esta parte se nos menciona que la iglesia fue llamada con llamamiento santo. De la misma manera pueden anotar Gálatas 5:13, que dice que la iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. Y pudiéramos continuar con tantos pasajes como estos. Y cuando vemos la totalidad de la escritura, desde las primeras páginas de Génesis, empezamos a ver un reflejo de lo que iba a ser el propósito de Dios para la iglesia. Porque el Señor establece un pueblo y se relaciona con ese pueblo y los llama a ser libres de la esclavitud de Egipto, en este caso Israel. Los llama a ser libres y no solo los llama a la libertad, sino que se relaciona con ellos a través de un pacto. Y se relaciona con ellos a través de un pacto que nosotros lo conocemos como la ley, o en nuestras Biblias está puesto como el Antiguo Testamento, estos primeros 66 libros de la Biblia. ¿Y qué sucede? Que el Señor empieza a guiar a su pueblo, empieza a relacionarse con su pueblo y no los deja nada más ahí abandonados. Déjenme hacer un paréntesis. Es muy importante que cada cristiano sepa que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Israel y la iglesia no son la misma cosa. No es correcto, a la luz de una doctrina saludable, combinar ambas cosas y de repente empezar a judaizar y pensar y a confundirlos. De hecho, yo he mencionado antes que una de las maneras en que uno puede entender con más claridad las profecías del final de los tiempos, específicamente en el libro de Apocalipsis, es saber distinguir en qué partes Dios se está refiriendo a la iglesia y en qué partes Dios se está refiriendo a Israel. Israel es un termómetro que nos dice cómo van los tiempos, cómo va todo. Pero Israel es el pueblo que Dios ha escogido y la iglesia es simplemente la iglesia. Son dos cosas distintas. ¿Hasta aquí vamos bien? El asunto es que la forma en como Dios ha tratado a Israel es un reflejo en la forma en como Dios quiere tratar a la iglesia y ha tratado a la iglesia. ¿A qué me refiero? Que el Señor nos ha llamado de igual manera a ser libres de la esclavitud, iglesia, llamado fuera, que el Señor nos ha guiado y nos ha dado el Espíritu Santo, que el Señor ha estado con nosotros y se ha relacionado con un pacto increíble llamado gracia. El Señor se ha relacionado con nosotros y no nos ha dejado ahí abandonados. Entonces, la parte más maravillosa del plan de Dios es que el Dios eterno, el Dios santo, perfecto, amoroso, ha decidido relacionarse con un grupo de humanos de la peor calidad. Y si usted quiere saber quiénes son esas personas de la peor calidad, agarre su celular y tómese un selfie, porque usted y yo somos los primeros en la lista. El que seamos parte de la iglesia no quiere decir que seamos bien buenos. Nos llamaron porque estábamos enfermos. Nos llamaron porque estábamos sucios. No nos llamaron porque estábamos limpios y no, pues los menos peorcitos, vénganse. El Señor Jesucristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, vengo por los enfermos. Y todos nosotros estábamos enfermos. Entonces, qué increíble que Él ha decidido relacionarse con un grupo de personas. Perdónenme que se los diga, yo sé que van a decir que soy el diablo, que les estoy recordando todas esas cosas, pero la realidad es que éramos de lo vil y menospreciado. Voltea a la izquierda y ve a su hermano y nomás chequese ahí tantito y dígale: de veras que sí, tú eres de lo vil y menospreciado. Dígale. Ahora usted voltea para el otro lado y dígale: ¿y tú qué horas traes? ¿Verdad? Y ahora volteese usted y escúpale. No se crean, no, eso ya no. La iglesia es imperfecta. ¿Sí se han dado cuenta o no? ¿Sí les ha caído esa revelación? Es imperfecta, porque ¿qué creen? Está hecha de gente imperfecta. Tómese otro selfie, chequese el dato. No esperemos perfección en la iglesia, porque nosotros no aportamos perfección para la iglesia. Estamos aquí por el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y cómo se llama ese pacto? A ver si están poniendo atención.
Más fuerte. Estamos aquí por gracia. No lo merecíamos, pero Él, en su misericordia dijo: vengan. Y aquellos que voluntariamente han respondido al Evangelio, somos aquellos que formamos parte de la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto es la iglesia. Vamos al siguiente punto. ¿Qué es el propósito de la iglesia? En sencillas palabras, ¿qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia? Fíjense bien, si la iglesia es central en los propósitos de Dios, entonces la iglesia debe de ser central en nuestros propósitos. ¿A qué me quiero referir con esto? Que si la iglesia tiene tanto peso en el corazón de Dios, la iglesia tiene que tener tanto peso entonces en nuestros corazones. Si la iglesia ha sido tan valiosa para el Señor que ha dado su vida por ella, la iglesia debe de ser tan valiosa para nosotros que debemos de desgastarnos y dar nuestras vidas por la causa de la iglesia y del evangelio. Si la iglesia tiene tanta prioridad y tanto valor para el Señor que le llama a su esposa, nosotros también debemos de tener ese sentir y considerar quizás no nuestra esposa, pero sí nuestra familia con la cual nosotros nos relacionamos. Y en la familia hay buenos familiares, malos familiares, 2, 3 ahí que como dan lata. No falta el tío que es bien buena onda y el tío que está bien amargado. ¿Y qué pasa? Estamos juntos y tenemos que aguantar vara ahí con todos porque somos una familia. Entonces, la iglesia tiene 3 aspectos que lo hace que la iglesia sea, perdónenme la repetición, la iglesia. Déjenme compartir estos 3 aspectos esenciales, 3 componentes que hacen que la iglesia sea lo que es. El primero de ellos es una base correcta en la Biblia. Aquí está, una base correcta en la Biblia. La Biblia, todos sabemos que es la palabra de Dios. La Biblia es útil para, ayúdeme, enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Y eso es lo que la Biblia hace con nosotros. Para que una iglesia sea iglesia, debemos todos reconocer que esta es la autoridad máxima, que aquí está la verdad, que aquí está la autoridad, y que le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos nosotros a Dios. En el preciso momento en que nosotros nos salgamos de los lineamientos de la Biblia, voy a decir una tontería, y que digamos: no, la salvación es por fe y poquito por obras, estamos dejando de ser la iglesia. Desde el momento en que nosotros pongamos desempeño para agregarlo a la salvación, ya estamos destruyendo lo que es la iglesia y ya somos una secta, ya somos una religión, ya somos un grupo de personas que obedece una serie de normas. En el instante en que nosotros abandonamos la sola Escritura. Vamos adelante. El segundo componente es la confesión de fe, bautismo y comunión. A mí me choca cuando dicen: repita después de mí, pero va a ser muy bueno hacerlo ahorita, así que repita después de mí. Confesión. Qué vergüenza, hermanos, de veras. No convencen ni a Dios ni al diablo ustedes. Vamos a empezar de nuevo. Repita conmigo: confesión, fe, bautismo y comunión. Confesión de fe. Vamos a hablar de esto. ¿Cuántos de ustedes han confesado de una o de otra forma que Jesucristo es el Señor? Levanten su mano, manténgala arriba. Entonces, por eso todos nosotros somos una familia, somos la iglesia. Ya bájela por aquello de que no haya traído suficiente desodorante. Gracias. Hemos confesado que Jesús es el Cristo, y eso implica reconocer el paquete completo, que no solo es el Cristo, que Jesús es Dios, que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona por siempre. Hemos reconocido el paquete completo, que Jesús se hizo carne para que pudiera pasar por nuestras aflicciones y vencer las tentaciones y hacer lo que Adán no pudo hacer en carne. Cristo lo tenía que hacer en carne, vencer las tentaciones con la ayuda de Dios. Al confesar que Cristo
que Jesús es el Cristo, estamos reconociendo el paquete completo y que Jesús vino y pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener salvación, libertad del pecado, y que Jesús resucitó de entre los muertos y que un día nosotros resucitaremos de entre los muertos y heredaremos vida eterna, poquito más, poquito menos, pero esto alrededor constituye la confesión de fe. Todos aquellos que confiesan esto son nuestros hermanos. Somos una familia, aunque se congreguen en otro templo con mejor aire y nos corroa la envidia, ¿eh? O quien quite ya haya quien esté en un templo y no tenga aire, aunque usen otros tipos de instrumentos de música y dancen de una manera diferente y prediquen de una manera diferente, pero confiesan que Jesús es el Cristo, son nuestros hermanos. ¿Me logro explicar? Entonces ahora tenemos el bautismo. Todos reconocemos aquí que el bautismo es por agua y por inmersión, y reconocemos todos que el bautismo es un funeral y un nacimiento al mismo tiempo. Enterramos a la vieja persona y al salir del agua resucita una nueva persona con una nueva esperanza. ¿Alguien aquí reconoce esto? Levante su mano. Si no le huele poquito, pues del codo para arriba aunque sea. Muy bien. Entonces somos hermanos. Entonces somos la iglesia. Tenemos ahora la comunión, el que podamos nosotros convivir los unos con los otros. Y esta es la parte interesante, porque luego hay quienes no quieren relacionarse con los hermanos. Sinceramente, se los digo cada vez que tengo la oportunidad, cómo hemos batallado para que ustedes se reúnan en grupos en casa y tengan comunión con otros hermanos. Mis hermanos, no es lo mismo venir el domingo y medio ver a 2 o 3 que relacionarse con ellos. Cuando nosotros vemos en la escritura Hechos 2:42 que aparece aquí en pantalla, la iglesia del primer siglo hacía esto: perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué dice ahí? Y en la comunión, ¿quiénes? Los unos con los otros. Perseveraban en la comunión, no se juntaban de vez en cuando, era su familia. Mire, piensen esto: no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos ha llamado a libertad, pero no nos ha dicho que nos vayamos del mundo. Hay una razón por la cual seguimos aquí. No podemos nosotros decir, no nos vamos a juntar con nadie que no sea cristiano. Sería un terrible error, porque necesitamos compartirles el evangelio. ¿Verdad? ¿Cómo le haríamos? Pues los trabajos son seculares, las escuelas son seculares. No podemos. Pero tenemos que reconocer una verdad: allá afuera el mundo es hostil. Hay mucha más traición. Se mueve por envidia, mordidas, tranzas, esto y lo otro. Es un mundo hostil y malvado y perverso, y que cada vez es más anticristo. De manera que para nosotros venir aquí el domingo y ver a 2, 3 hermanos, todos súper bellos como vienen todos los domingos, ¿verdad? No todos muy bien peinados, pero todos muy bonitos, ¿verdad? Cómo anima. Cómo es motivante saber que hay otros que están en nuestra misma lucha. Y cómo es motivante saber que cuando uno se siente débil, hay otros que vienen y le ponen la mano en el hombro y le dicen: hermano, ánimo, Cristo va a ayudarte adelante. Y eso hace precioso esta familia, donde nos da la oportunidad de restauración, aceptación y comunión. Y eso es importantísimo para que nosotros seamos una iglesia. El tercer componente final es la gloria de Dios. No se me pierda. Alguien pudiera pensar que el propósito principal de la iglesia es la gran comisión y los perdidos, y bueno, sí sería un propósito central. Alguien pudiera decir: no, el propósito de la iglesia es llegar a ser como Cristo, y la idea es que nosotros alcancemos la madurez, la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y ese es el motivo principal de la iglesia. Gran comisión como madurez espiritual están dentro de un propósito general que se llama la gloria de Dios. Cuando la gente se salva, Dios es glorificado. Cuando la gente madura, Dios es glorificado. Déjenme explicarles cómo es esto. Aparece aquí en pantalla Efesios 1 del 4 al 14. Lo voy a leer de una manera muy rápida, ustedes me van siguiendo, pero antes de leerlo, ustedes van a notar en letras mayúsculas o remarcadas las partes en esta escritura que expresan que el propósito de Dios para la redención, para la iglesia y para su gracia es su gloria.
Observe con detenimiento. Según el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos planeado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su benevolencia, en la cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11: y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido planeados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Déjeme hacer una pausa. Estamos leyendo con palabras a lo mejor un poquito complicadas que el Señor había planeado que aquel que escuchara el evangelio y respondiera sería salvo. ¿Y para qué lo hace? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Estamos leyendo que aquellos que recibimos esta herencia espiritual, lo hacemos para que el Señor sea alabado en su gloria y en su gracia. Y el Señor nos ha dado una increíble garantía de que Él va a regresar por nosotros, y nos ha dado las arras, el depósito para poder confirmar: voy a regresar. ¿Y qué tipo de depósito ha dejado? El Espíritu Santo. Él mismo ha dejado el Espíritu Santo como la garantía de que Él vendría por nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Para qué nos ha dado el Espíritu Santo? Lean conmigo, que es las arras de nuestra herencia, versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Si una iglesia no vive, no existe y no reconoce la gloria de Dios, y no vive para la gloria de Dios, deja de ser la iglesia. Por eso está escrito ahí al final: honrarle con nuestras vidas. Glorificar a Dios es uno de los propósitos centrales por los cuales Él ha establecido la iglesia. Y como dije ahorita, cuando los perdidos se salvan, Dios es glorificado. Cuando los hermanos se bautizan, Dios es glorificado. Cuando las personas cambian su manera de ser pecaminosa y empiezan a comportarse de una manera más santa, la gente los ve y dicen: órale, se hizo cristiano, qué increíble. ¿Y qué sucede? El nombre del Señor es glorificado. Y pudiera yo continuar: cada persona que sirve, Dios es glorificado. Cada persona que es generosa y da, Dios es glorificado. Y el nombre de Dios brilla con cada una de las acciones correctas que nosotros hacemos. Entonces no se trata solamente de unirse a una iglesia y de proclamar el evangelio. Se trata de darle la gloria al Señor. Y para eso nosotros necesitamos relacionarnos, porque el crecimiento lo da Dios, totalmente de acuerdo. Pero Dios le ha placido que por la locura de la predicación, Dios le ha placido que vayamos y hagamos discípulos. Le ha placido que tengamos comunión los unos con los otros. Y es a través de relaciones como nosotros crecemos, porque es la manera en como Dios lo ha querido. Entonces ya entendimos qué es la iglesia, cuál es su propósito. Déjenme hablar cuál es la misión de la iglesia. Tengo pocos minutos para hacerlo. Un teólogo conocido llamado J.I. Parker dijo lo siguiente. Fíjese estas palabras: la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible a través de la vida y testimonio de cristianos fieles. Lo vuelvo a leer: la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible a través de la vida y testimonio de cristianos fieles. ¿Qué hace un profesor para explicarles a los alumnos
cómo funcionan algunas áreas de matemáticas o cómo funciona la química. Pues está hablando, pero son cosas que no se ven. Pero de repente el profesor toma un pizarrón y un marcador o un gis y empieza a explicar con dibujos o como puede lo que está hablando. Y entonces la explicación del profesor ahora se hace visible. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno piensa, ¿dónde está Dios? Veo sillas, veo ladrillos, veo luces, veo personas, pero yo no veo a Dios. La escritura dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la forma en como nosotros podemos ver a Dios obrar. Pero si nosotros preguntáramos, ¿dónde está el reino de los cielos? Una vez más, veo sillas, veo alfombra, veo una Biblia, veo luces, pero yo no veo el reino de los cielos. ¿Cómo puedo hacerle para ver el reino de los cielos? Bueno, como un profesor dibuja en un pizarrón, los cristianos tienen que hacer visible ese reino. Y ustedes dicen, ¿cómo? Haciendo lo correcto. Cada vez que un cristiano muestra misericordia, la gente ve que alguien es misericordioso con alguien más y le perdona su deuda o le perdona su ofensa, y la gente ve lo que no puede ver del reino visible en las acciones de las personas. Cada vez que alguien actúa en compasión para con los necesitados, la gente puede ver un reino invisible hecho visible. Cada vez que la gente ve a un hombre que era borracho y bebedor y mujeriego y todo, y de repente se hace aleluyo, y ahí lo traes con una bibliotota ahí debajo de la axila, del sobaquín, y dicen, ¿qué onda? Era bien tremendo y míralo ahora. Ese hombre se ha arrepentido. ¿Y qué sucede? El reino invisible se hace ahora visible. Esa es la misión de la iglesia. Que la gente pueda ver cómo Dios obra a través de nosotros. Jesús mencionó en Mateo 5:13, que no lo voy a leer por falta de tiempo, pero Jesús dijo en este pasaje que nosotros éramos la sal de la tierra. ¿Y qué más? La luz del mundo. Y explica que la sal, ¿verdad?, sirve para conservar, y la luz sirve, pues para iluminar. Antes de que existieran los refrigeradores, el pescado y los alimentos se conservaban en sal. De otra manera se descomponían. El pollo y el pescado, imagínense cómo le hacían para los viajes, tenían que meterlos en sal, y la sal, les explicaría la química y el CH3 y todo eso, pero no me van a entender, entonces mejor así la dejamos, ¿no? La sal ayuda a que los alimentos no se descompongan. Y el Señor está comparando a los cristianos, no se me pierda, que deben de hacer visible el reino invisible con la sal. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos deben de ser un elemento que conserva las cosas en su estado correcto. La gente tiene que ver en nosotros la moral correcta. La gente tiene que ver en nosotros el ejemplo de un papá y de una mamá. La familia se está extinguiendo, ¿ya se dieron cuenta? No, de repente un divorcio por aquí, se vuelven a casar por allá, y un hijo por aquí, otro por allá, y se juntan en unión libre, y al cabo su unión libre es más barata, porque si no nos conviene pues nos separamos y vamos a casarnos entre hombre con hombre y mujer con mujer. Es una sociedad de conveniencia, y yo pudiera continuar. Hemos visto el fracaso de la sociedad al intentar redefinir el matrimonio, pero nosotros somos la sal de la tierra, y la gente tiene que ver en nosotros el concepto de una familia, de una moral correcta, de cómo se ama a un hijo, de cómo se respeta a un padre, de cómo se honra a una autoridad, de cómo se maneja correctamente, de cómo se devuelven los 5 pesos de cambio incorrecto en la tienda, aunque no sea la gran cosa. Pero nosotros somos aquellos que conservamos la moral antes de que se deteriore totalmente en este mundo. Si nosotros, los hijos de Dios, que conocemos la verdad de la palabra de Dios, no hacemos esto, el mundo se va a ir de picada. Misma cosa con la luz. Si estuviéramos en un túnel oscuro y vemos una rendija de luz, ¿qué te proyectaría? Esperanza. Dirías, no estoy perdido, por ahí tal vez puedo salir. La luz haría más claras las cosas, y el Señor nos ha dicho que nosotros iluminemos con nuestras buenas acciones a
los hombres, de manera que cuando somos amorosos, misericordiosos, santos, y yo pudiera continuar, la gente ve en nosotros una luz de esperanza. Mis hermanos, mis hermanas, déjenme terminar con estas palabras. El Señor tiene una misión para nosotros, y esa misión es hacer el reino invisible, ¿qué? A través de nuestras acciones. ¿Hasta aquí vamos bien? Qué bueno que lo entendieron bien. Yo no sé si un día lo has pensado, pero ¿cómo vivirías si yo fuera misionero? Yo cuidaría bien mis finanzas para que yo pudiera hacer rendir mi dinero para la obra del reino de Dios. Si yo un día fuera misionero, serviría en cualquier iglesia local a la que Dios me llamara. No solo me iría a congregar. Si yo fuera misionero, iría con el pastor y le diría: pastor, ¿qué quiere que haga? Lavo los baños, pongo las sillas, le ayudo a traer a los niños de allá para acá. ¿Qué quiere que le ayude? Y pensé, si yo fuera misionero, haría esto y esto y esto y esto. El asunto es que Dios no nos tiene que llamar a las naciones para hacer esto, porque lo que yo estoy describiendo es ser cristiano. De manera que aunque el Señor no le llame al África, el Señor le ha llamado a esta nación. Entonces dices: no, ¿cuándo me llamaron? En el momento en que naciste mexicano o que de alguna manera aterrizaste en este lugar. Habemos aquí veracruzanos. ¿Dónde están la mano los veracruzanos? Levante la mano. Habemos aquí de Torreón. ¿Dónde están los de Torreón? Alguien levante la mano. El orgullo de volada. De Gómez, alguien nos visita. Estamos 2, 3 chilangos entre nosotros. Toluca, Estado de México. Chale, manito. Habemos gente de Chihuahua. ¿Hay alguien de Chihuahua? Muchacho gacho. De Durango. Miren nomás, el orgullo de aquí. Y yo no sé de qué tantos lugares más. Dios te ha llamado a México, y Dios te ha llamado a Ciudad Juárez, y hay un llamado y un propósito en tu vida. Dios te ha llamado a esta iglesia, de manera que tú ya eres un misionero. Tienes una misión, y es hacer el mundo invisible visible. ¿Sí me entendieron o no? Y luego, esto es lo que hace que nosotros seamos la iglesia y que nos comportemos como la iglesia. Pero para esta misión, mis hermanos, vamos a necesitar ser llenos del Espíritu Santo. Esta es una misión que nos va a costar toda nuestra vida. Esta es una misión que va a requerir que nos involucremos en todo. No se vayan a ofender con lo que les voy a decir, pero no es suficiente venir el domingo y sentarse y escuchar. Dios te ha llamado a algo más grande que esto. Te ha llamado a ser parte de la iglesia. Te ha llamado a hacer el reino invisible visible. Así que, mis hermanos, con esto terminamos esta serie. Amemos la iglesia y veamos la iglesia de la manera en como Dios la ve. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y nos vamos a poner en oración por un instante? Yo les pediría que, sin importar si hay diferencias de opinión entre ustedes, diferencias de estaturas, de edades, que los de Durango le agarren la mano a los de Veracruz, y los de Veracruz a los de Chihuahua, y los de Chihuahua a los que somos del distrito de Toluca, chilaquiles en una expresión, y a los nativos en Juárez. ¿Dónde están los de Juárez? Tómenle las manos, todos en una sola unidad. Tómense de las manos. Yo les quiero dar una oportunidad de que ustedes oren por la iglesia. Yo no voy a orar, ustedes van a orar. Ustedes son la iglesia. Oren por esta iglesia, oren por este pastor, oren por Karina, oren por ustedes mismos, oren por lo que a ustedes les gustaría que esta iglesia llegara a ser. Oren por la unidad, oren porque podamos mostrarle al mundo a Jesús. Oren por lo que Dios haya puesto en sus corazones. Cuento 3 y todos nos ponemos en oración. 1, 2, 3.